noches, la opinión y el debate han vuelto al canal Capital, el canal de ustedes, de todos los ciudadanos. Esta noche, en compañía de Erika Fontalvo, vamos a analizar, a discutir qué está pasando con la seguridad en Bogotá. Hace unas semanas, la ciudad sufrió un atentado en el centro comercial andino que dejó a 3 mujeres muertas y a una docena de personas heridas. Pero no solo eso, se calcula que entre el año 2015 y este año, el 2017, en Bogotá han ocurrido 14 atentados que las autoridades han atribuido al denominado Movimiento Revolucionario del Pueblo. De ese tema, de la seguridad en Bogotá, de qué es lo que está pasando, de si hay o no una amenaza terrorista en la ciudad, vamos a hablar hoy en Opina Bogotá. Es un acto vil, cruel, cobarde. Es un petardo que se instaló para herir policías. En Bogotá todavía el tema del terrorismo es una asignatura que demanda tiempo, recursos y mayores esfuerzos, pero particularmente son esfuerzos nacionales. La gente tiende a sentirse más segura en el barrio que en la ciudad en general. Erika Fontalvo, buenas noches, bienvenida a su espacio y el espacio de todos los ciudadanos en el canal Capital. Hola Yesid, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven en Bogotá a través del canal Capital y en todo el país. El tema de la seguridad, vaya que sí es un tema complejo, no solo lo que tiene que ver con el terrorismo, sino también con la seguridad ciudadana. Porque es que mire Yesid, aunque en la capital del país han disminuido los delitos de impacto social, ¿cuáles son los delitos de impacto social? El homicidio, el hurto, el fleteo, el llamado paseo millonario, pues desafortunadamente eso no se traduce en una sensación de seguridad para los habitantes de la capital del país. Ese complejo tema de la percepción de seguridad o de inseguridad frente a la realidad que sin lugar a dudas resulta muy complicado. Datos del distrito, de la policía, de organizaciones independientes como la FIP, que es la Fundación Ideas para la Paz, que en estos días ha venido revelando una interesante investigación, advierten que los delitos sí están cayendo en la capital del país de manera significativa. Además, también en algunas zonas de la ciudad se están librando lo que llaman los expertos verdaderas luchas por las llamadas rentas ilícitas, las ollas de vicio, el tráfico en los parques, en las calles. Es una situación que evidentemente pone retos inaplazables para las autoridades que deben trabajar de manera conjunta, articular sus esfuerzos precisamente para hacerle frente a esta realidad. Pero aquí hay una prioridad también que no debemos dejar pasar, y es que los ciudadanos no confían en su policía. Hechos de corrupción han generado esa desconfianza y ni hablar de lo que piensan acerca de la justicia. Bien lo sabe usted, la gente no denuncia porque asegura que es un proceso muy elaborado, muy difícil y que sobre todo no calma esa impotencia, esa sensación de impunidad permanente que ocurre en Colombia, no solo en Bogotá, cuando usted va, hace una denuncia y ve a los pocos días en la calle al delincuente. Así es, Erika, usted señalaba que las cifras de seguridad en Bogotá han venido mejorando. Le doy aquí 2 indicadores antes de presentar una completa nota que hizo nuestra periodista Alejandra Parrado. Mire, entre enero y mayo de este año, de 2017, en Bogotá, según el reporte oficial, ocurrieron 447 homicidios. El año pasado, en el mismo periodo de tiempo, hubo 512, es decir, en esos 5 primeros meses del año, Bogotá tuvo un 13% menos de asesinatos. El segundo dato, el robo de viviendas en Bogotá, que es un delito que impacta mucho la percepción de seguridad. Entre enero y mayo de este año en la ciudad se contabilizaron 1.157 robos a casas y apartamentos. El año pasado, por esa misma época, el número era de 1.689. Para analizar este tema, Erika, hoy vamos a ver contexto de la situación, del problema. Mañana tendremos un panel de opinión entre el reconocido analista Ariel Ávila y el subcomandante de la policía. Y el día jueves vamos a tener aquí a Daniel Mejía, el secretario de Seguridad, para analizar este tema, el tema de la seguridad. Nuestra periodista Alejandra Parrado preparó este informe que le brinda a usted la posibilidad de tener información de primera mano sobre lo que está ocurriendo con este tema trascendental en Bogotá.
años, los habitantes de Bogotá han expresado a través de las encuestas y las mediciones su sensación de inseguridad. Quienes llegan a empezar una nueva vida en la capital del país se suman a esta percepción, pese a que cada año mejora al menos un 2%. La gente tiende a sentirse más segura en el barrio que en la ciudad en general. Un 45% de los bogotanos afirma sentirse inseguro en la ciudad, mientras un 30% afirma sentirse seguro en el barrio. Una medición hecha por la Secretaría de Seguridad comparó la concurrencia de delitos en la capital del país entre enero del 2016 a mayo del 2017. Evidenció una disminución de los homicidios de 512 a 447. Las lesiones personales se redujeron de 9.125 a 6.482. El hurto de automotores, motocicletas y residencias también presentaron una disminución sensible. Frente a los homicidios encontramos que el 55% predominó el uso de armas de fuego, mientras un 42% el uso de arma blanca o cortopunzante. Según el estudio de la Cámara de Comercio sobre percepción y victimización, se registró una caída de 14 puntos en el porcentaje de personas que considera que la inseguridad en la ciudad ha aumentado, pasando del 55% en el 2015 al 41% en el 2016. Pero aun cuando las cifras muestran lo contrario, estudios como el hecho por la ONG Pro Bogotá muestran que pese al trabajo para que la frecuencia de los delitos disminuya, la percepción de los ciudadanos sigue siendo mala. A la gente lo que le agobia es la percepción de inseguridad. A veces ni siquiera te hurtan, es el sentirte que no estás tranquilo, que te vas por la calle, que vas pensando quién me está siguiendo, o el bolso agarrado aquí debajo del brazo para que no lo roben a uno. Pero entre atentados y el crimen organizado, el principal temor de los ciudadanos, según los estudios, son la presencia de pandillas, la drogadicción y los atracos. Llama la atención que el estudio evidencia que el número de víctimas va en aumento mientras los delitos disminuyen. Bogotá es donde se registran los porcentajes más altos de victimización, seguido de Cúcuta y Cartagena. Estas ciudades por lo regular también tienen problemas de inseguridad y tienen una baja percepción frente a estos temas. En la ciudad, los principales bienes que le hurtan a las personas después del dinero son el celular y la bicicleta, pero además el hurto a residencias y vehículos aumenta en Bogotá. Encontramos que 8 de cada 10 hurtos se cometen entre semana. 6 de cada 10 hurtos ocurren de día, contrario a lo que la gente piensa que ocurren de noche. 20 de estos hurtos que ocurren de día ocurren entre las 12 y las 2 de la tarde, es decir, cuando la gente sale a almorzar. La creación de la Secretaría de Seguridad ha generado un cambio constructivo en la visión que los ciudadanos tienen de Bogotá. Pero lo que está claro es que hay trabajo por hacer y cosas por mejorar. Según las estadísticas, va por buen camino. Erika, transmitimos a esta hora de la noche por señal abierta del Canal Capital, por Facebook Live y por primera vez Opina Bogotá vía Twitter, por Periscope en HD, para que todas las personas tengan ahí el Canal Capital en sus dispositivos móviles, en todas las plataformas. Erika, me sorprendía ese dato de Bogotá, cómo vamos, porque es decir, lo hace a uno, le quita a uno de pronto quizá un prejuicio, y es que de cada 10 robos en Bogotá, 6, es decir, el 60% se dan a plena luz del día. Pero sin duda alguna, la seguridad en Bogotá ha mejorado notablemente, ahí están los indicadores, y también comparto lo que decía nuestra periodista Alejandra Parrado sobre el tema de la Secretaría de la Seguridad. Era necesario que Bogotá contara con una institucionalidad fuerte, sólida, organizada, con una persona técnica al mando como Daniel Mejía, para que se articularan todos los esfuerzos en pro de la seguridad, y los resultados se están viendo. Pero mire, don Josué Palacio no piensa exactamente así. Él dice a usted le escriben mucho a esta hora. Claramente la seguridad no se resolvía con burocracia. La estupidez de crear una Secretaría de Seguridad era para crear 100 cargos. Las opiniones, precisamente aquí en Opina Bogotá. Yo tengo también unos datos que me parece importante que los compartamos con nuestra audiencia a esta hora. En un reporte reciente, datos oficiales de la policía de menos de un mes, a mediados de junio lo revelaron, señalaba que este año se han desmantelado 62 estructuras criminales dedicadas al homicidio, al hurto en la ciudad de Bogotá, al tráfico de drogas. Se han capturado a 710 personas. Estamos hablando de verdaderas empresas del crimen que hacían de las suyas en distintas localidades de la capital del país. Hay que reflejar esas acciones de las autoridades en hechos concretos que permitan a la gente sentirse más segura en la ciudad de Bogotá. Ahora bien, a eso súmele las acciones terroristas de las cuales usted hablaba anteriormente. ¿Se acuerda cuando
asesinaron a un policía a finales del año pasado, un hecho que el ministro de Defensa, el señor Villegas, atribuyó en su momento a milicias del ELN. No hubo capturas y el asunto pasó así, esto en la subestación de Torca, en el norte de Bogotá. Y ahora también todo el tema relacionado con el movimiento revolucionario del pueblo, al que se le atribuyen una gran cantidad de hechos terroristas en la capital del país, contra sedes de la DIAN, EPS y demás. Estamos hablando de que hay nuevos liderazgos criminales y terroristas también en la ciudad de Bogotá y tienen que estar en la mira de las autoridades, porque no pueden dejar coger ventaja, porque aquí el anonimato es muy grande. Esta es una ciudad muy grande donde hay que actuar de manera inmediata. Así es, Erika. Este movimiento llamado Movimiento Revolucionario del Pueblo, a ese grupo se le ha atribuido el último atentado que sufrió la ciudad en el centro comercial andino, pero las autoridades investigan porque hay patrones similares en la forma de actuar de este grupo, de cuál sería responsable, ¿cierto?, de los últimos atentados en la ciudad. Por eso Camilo Montoya, periodista de Opina Bogotá, hizo una investigación muy detallada, Erika, para que los ciudadanos conozcan cuáles han sido los últimos atentados que ha habido en Bogotá y que conozcan de alguna manera cuál ha sido el modus operandi y en dónde de alguna manera han ocurrido y cómo avanzan las investigaciones. Bogotá ha sufrido todo tipo de explosiones en los últimos años, de alto y de bajo poder y en diversas zonas. El jueves 2 de julio de 2015, hacia las 3:30 de la tarde, un petardo estalló en la sede norte del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. 9 personas resultaron heridas. Una hora más tarde, en otra sede de Porvenir, ubicada en Puente Aranda, detonó otro petardo que dejó una persona herida. La tranquilidad de la noche del miércoles 20 de abril de 2016 fue interrumpida por 2 explosiones en sedes de Café Salud, una en la calle 109 con Autopista Norte y otra en la calle 52 con Carrera 85. Ninguna de las dos dejó víctimas mortales o heridos. El 28 de diciembre de 2016, en horas de la noche, 2 hombres en motocicleta asesinaron a un policía en el humedal Torca del norte de Bogotá y luego instalaron explosivos en el cuerpo del uniformado. Cuando una patrulla llegó a atender el caso, el explosivo fue detonado causando heridas en 7 policías más. Las autoridades señalaron al ELN como responsable del atentado. El 10 de febrero de este año, en plena hora de almuerzo, un petardo fue detonado al interior de un restaurante iraní en la localidad Teusaquillo. 7 personas resultaron heridas. Las autoridades inicialmente dijeron que se había tratado de un cilindro de gas domiciliario. Sin embargo, 8 días después, en la madrugada, otra explosión sacudió ese mismo restaurante sin dejar víctimas. Nosotros estábamos todavía durmiendo y escuchamos a las 4:02 la explosión bastante fuerte. Cogió 3 cuadras aproximadamente a la redonda. Es la segunda vez que hay un atentado terrorista en esta cuadra. Las autoridades concluyeron que el dueño del restaurante estaba siendo extorsionado y por eso 5 personas fueron capturadas semanas después. El 19 de febrero, hacia las 10:30 de la mañana, un explosivo cargado con metralla fue detonado en inmediaciones de la Plaza de Toros La Santa María, cuando decenas de personas se preparaban para ingresar a una corrida. El atentado, perpetrado por el ELN y que generó pánico en la capital, dejó un joven policía muerto y 26 uniformados heridos. Es un petardo que se instaló para herir policías. Es un artefacto de aproximadamente unos 2 kilos. Contiene metralla o contenía metralla, que fue prácticamente esos dispositivos que hicieron tanto daño y lesiones a nuestros policías. El sábado 17 de junio, hacia las 5 de la tarde, cuando cientos de bogotanos hacían compras del Día del Padre, un petardo de alto poder fue detonado en el baño de mujeres del centro comercial andino, uno de los más exclusivos del norte de Bogotá. El hecho dejó 3 mujeres fallecidas y 11 más heridas. Un artefacto explosivo en un baño de mujeres en un centro comercial es un acto vil, cruel, cobarde. Además de esta unidad especial de investigación que destinó la policía a esta investigación, nosotros estamos muy alerta y seguimos insistiendo a todos los ciudadanos, como cuando ocurrió con el atentado junto a la Plaza de Toros hace unos meses, que los ciudadanos deben estar alerta a cualquier situación sospechosa. Hasta el momento no hay claridad sobre los responsables del acto terrorista, pero las autoridades han señalado al Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP.
La Fiscalía deberá demostrar en juicio que las personas que han sido capturadas participaron en el hecho. 8:45 de la noche, en vivo, Opina Bogotá por Canal Capital. 9 personas, Erika, han sido capturadas por su presunta responsabilidad en el atentado del Centro Comercial Andino. 10 y están no, 9. buscando 10, nos comentaba muy temprano hoy el general Jorge Nieto. Listo, el director de la policía, y está buscando una mujer más. Una mujer más. Ahí avanza la investigación. Violeta. Todos los sectores de la sociedad piden que cuanto antes se conozca todo y se sepa qué fue lo que ocurrió. Erika, con el hashtag Opina Bogotá en Twitter, en Facebook, nos están dejando opiniones. A usted le escriben bastante hasta ahora todos sus fans. Tiene muchos, Erika Fontalvo. Pero mire, Erika, aquí hay un comentario. Mauricio Jaramillo, que es una persona que sigue mucho nuestro programa, gracias por su sintonía. Dice, mi percepción, la policía hace un buen trabajo, pero es la justicia la que genera desconfianza. Delincuentes capturados salen a la calle. Vamos ahora a ver qué otros comentarios nos han dejado, por ejemplo, en Facebook. A esta hora vamos a ver nuestro monitor. Primer comentario, Israel Rodríguez González. Más cámaras de vigilancia, más redes de cooperantes para apoyar a la policía. Y lo más importante de los bogotanos, ser corresponsables y autorregularnos. ¿Sabe por qué, Yesir? Porque hemos preguntado a los tuiteros, a los televidentes, qué propondrían para mejorar la seguridad en Bogotá. Por eso la respuesta de don Israel Rodríguez González. Yo también tengo otra respuesta que me formula Lili Montes. Ella dice, más estímulos para que la ciudadanía coopere con las autoridades con información y aumento de pie de fuerza en Bogotá. Aquí hay otra opinión de Luis Eduardo Hernández Chiquiza, nos la dejó en Facebook. La ciudadanía debe cuidarse y no dar papaya. Hay muchas personas muy confiadas, como si estuviéramos en el siglo XVI, en número romano y todo. Luis Eduardo, muy bien. Nos puso a pensar. Mire, ahí están comentando un tema que es recurrente en la ciudad de Bogotá. Usted, que es un hombre que maneja muy bien la información en la capital de la República, no desde ahora, sino desde hace muchos años, ¿cuántas veces no ha escuchado decir, es que Bogotá necesita aumentar el pie de fuerza? Bogotá no tiene suficientes policías. Sí, sin lugar a dudas, pero aquí hay un tema fiscal y un tema de preparación de fuerza pública. No vamos a tener policías de la noche a la mañana que requeriría la ciudad. Es un debate que se ha venido dando, lo ha dado esta administración, lo dio la administración pasada, pero necesariamente, fíjese usted, los expertos en políticas públicas dicen, más pie de fuerza no garantiza que mejore la seguridad en una ciudad, tampoco lo podría hacer en la ciudad de Bogotá. Aquí lo que hay que poner es freno a los hechos criminales, a los delitos, al robo de celular en Transmilenio, al atraco callejero, al consumo de drogas en parques, que desafortunadamente genera mucha inseguridad, esa percepción de inseguridad. Pero clave algo, Yesid, es que las autoridades deben actuar para tratar de evitar esa sensación de falta de autoridad que tienen muchas personas en la ciudad de Bogotá, la falta de confianza en las instituciones, en el poder judicial. Eso puede que no sea un hecho concreto, pero sin lugar a dudas va socavando la confianza de la ciudadanía en las instituciones y así la percepción de seguridad pues no mejora. Estoy de acuerdo, Erika. Y lo otro es, por ejemplo, que en esta oportunidad, en este año y medio, hemos visto un trabajo articulado entre la alcaldía, la policía. En el pasado usted también fue testigo de todo tipo de diferencias, confrontaciones ideológicas públicas que nada le ayudaban al trabajo en equipo por la seguridad de la ciudad. Como usted bien lo advertía, hemos abierto nuestra urna virtual de Opina Bogotá, como todas las semanas. Hemos tenido más de 100.000 votos en muchas de nuestras encuestas. Y la de esta semana invitamos a la gente a que participara de la siguiente forma. La pregunta es la siguiente, Erika. ¿Qué propone usted para mejorar la seguridad en Bogotá? Le estamos dando 4 opciones muy sencillas. La primera, más presencia de policías, como usted lo anotaba, en medio del grave déficit de policías que afronta la ciudad. 2, mejorar el sistema judicial, personas que son capturadas y que después quedan en libertad. 3, aumentar el número de cámaras en el espacio público, que son esenciales para poder adelantar investigaciones. Y eso se está haciendo. Y eso se está haciendo. Al final de este año va a haber 1.500, Erika, pero a propósito, ¿usted sabe cuántas cámaras había en Bogotá? Yo sí sé. 4. Y este año se supone por localidades que habrá 1.500. Eso ayuda mucho. Y la última opción de respuesta es
penas más severas para los delitos. ¿Y qué vamos a hacer con todos los delincuentes? ¿A qué cárcel los vamos a meter? El alcalde Peñalosa ha dicho que hay que construir más cárceles. Justamente por eso. Es un tema también que requiere un amplio debate. Pero ¿qué dicen los expertos? ¿Qué opinan acerca de estas propuestas para mejorar la seguridad en Bogotá? ¿Cuál es su diagnóstico de lo que pasa en Bogotá con los fenómenos de terrorismo y también de inseguridad ciudadana? Alejandra Parrado habló con algunos de los más notables. La paradoja de la inseguridad en Bogotá, según los expertos, radica en que mientras la ciudad mejora sus cifras frente al combate contra el crimen y se hace más segura, sus habitantes la perciben como insegura. No quiere decir que entonces no ocurran hechos violentos y no ocurran hurtos y no ocurran atentados terroristas, pero en general, para el tamaño de la ciudad y para el tamaño del pie de fuerza policial que tiene, realmente la ciudad ha mostrado un comportamiento delictivo en reducción. Aunque los estudios y las cifras muestren que los delitos se han reducido, llama la atención a los expertos que el número de víctimas vaya en aumento. Consideran que es el resultado del incremento de las denuncias ciudadanas. Que muestra que efectivamente los delitos han aumentado en Bogotá. Y es ahí donde realmente hay que llamar la atención, particularmente porque los ciudadanos no solamente se sienten seguros, pero la encuesta muestra que hay más víctimas en Bogotá. El mejoramiento de la relación entre la administración distrital y la policía ha generado el fortalecimiento de las instituciones y con ello de la seguridad, aunque advierten que ese aspecto judicial aún no ha logrado ser engranado en este trabajo interinstitucional. Se requiere un trabajo mucho más fuerte para garantizar que las evidencias judiciales que se recogen al momento de investigar un asunto o una comisión de un delito o por lo menos situaciones que son críticas que comprometen el Código Penal. Aceptan que el pie de fuerza es un tema en el que el distrito tiene que mejorar con el apoyo del gobierno nacional. Porque los ciudadanos requieren que estén en la calle, porque los ciudadanos requieren que estén en los sitios en donde se está incrementando la violencia. Y desde luego la ciudad no ha sido bien tratada en los últimos años. Frente a delitos de mayor impacto, como en el terrorismo, es necesario gestionar políticas públicas. Aseguran que esto es responsabilidad del gobierno nacional. En Bogotá todavía el tema del terrorismo es una asignatura que demanda tiempo, recursos y mayores esfuerzos, pero particularmente son esfuerzos nacionales. En una cosa están de acuerdo, y es que la ciudad no puede dejarse amedrentar por atentados aislados que alteran la tranquilidad de los bogotanos. Insisten en que el proceso de paz que avanza en el país debe ser acogido por todos los ciudadanos y con ello restablecer el orden y la seguridad que merece Bogotá. (8:54 de la noche). Erika, en Opina Bogotá salimos también a las calles a hablar con los ciudadanos y a decirles que por favor nos dejen unas preguntas, que aquí se las van a responder mañana en un panel de opinión y el jueves el secretario de Seguridad. Y esto fue lo que nos dijeron. ¿La policía hace un buen papel para garantizar la seguridad de los bogotanos? Porque hace falta inversión de capital a la policía para que tengamos más pie de fuerza en las localidades de Bogotá. Quisiera preguntar cuáles son las estrategias que están implementando para disminuir el robo de bicicletas, dado que cada vez más bogotanos se están transportando por este medio. Mire lo que nos dice a esta hora don Gerardo Rosso Gavilán. Los datos los manejan la Secretaría de Seguridad. Nosotros los bogotanos somos los que sufrimos atracos, robos, violaciones sexuales. Es una situación muy compleja e insistimos en que no necesariamente el tema del pie de fuerza es la única salida, aunque muchos expertos reconocen que ayudaría bastante a que la gente viera precisamente ahí al uniformado. Siendo realista, Yesid, lo que muchos analistas también advierten es que Bogotá debería empezar a trabajar en una estrategia más fuerte de inteligencia policial. Es decir, no tenemos cómo meter miles de policías en las calles en este momento. Una posición más realista sería trabajar en la inteligencia policial. ¿Para qué? Para que se pudiera anticipar en la prevención del terrorismo, sobre todo a los riesgos que puedan surgir en la ciudad, por ejemplo, a partir de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Todo eso sería
útil el tema de la inteligencia policial, que puede ser mucho más económico que tratar de llevar a las calles de la ciudad de Bogotá miles de policías, que si bien es cierto, hacen falta, no podemos aspirar a que lleguen a las calles de la noche a la mañana. Así es, Erika, pero yo también considero que es necesario tener más policías, por lo que usted anotaba. Desde hace mucho tiempo ese ha sido un titular muy común. Bogotá requiere más policías, pero es que las cifras son muy distintas. La ONU recomienda para ciudades como Bogotá que haya 328 policías más o menos por cada 100.000 habitantes. Bogotá tiene 200, no alcanza a cumplir ese estándar. Bogotá tiene más de 20.000 policías, claro, con los auxiliares mientras que otras bachilleres. ciudades como Bucaramanga, Tunja, Popayán tienen más de 600 por cada 100.000. Tener más policías en las calles ayuda, se pueden hacer más labores de patrullaje, más labores de inteligencia, se disuaden más los delincuentes, pero también estoy de acuerdo con usted en que no solo hay que buscar eso, sino también fortalecer toda la labor de inteligencia. Y precisamente a raíz de los atentados que ha habido en Bogotá recientemente, muchos ciudadanos se preguntan, bueno, ¿estamos enfrentando o no una amenaza terrorista y cómo nos estamos blindando? Por ese motivo, Camilo Montoya preparó este informe. Cuidar a Bogotá no es tarea fácil. Por ser la capital del país y por concentrar las principales sedes de los organismos estatales y de seguridad, ha sido históricamente un blanco para grupos al margen de la ley que buscan sembrar el terror. Comunicaciones confidenciales entre las fuerzas militares y la policía han alertado sobre posibles atentados en la ciudad. Este radiograma, elaborado por la Brigada 13 del Ejército con fecha 4 de enero de este año, advierte: información de inteligencia humana indica intenciones del Frente Guerra Urbano Nacional SAT-ELN de realizar atentado terrorista en Bogotá mediante carro bomba. Ese mismo día y tras recibir esa comunicación, el Centro de Operaciones de la Armada Nacional alertó a todos sus comandantes. Me permito solicitar alertar al personal bajo su mando y extremar las medidas de seguridad con el fin de neutralizar intenciones terroristas en Bogotá. 4 meses más tarde, el 16 de mayo, la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía fue la que alertó, pero esta vez no sobre el ELN. Información de inteligencia señala las coordinaciones que estarían realizando cabecillas del Estado Mayor del Clan del Golfo para realizar posibles acciones de impacto en Bogotá. Priorizarían sobre funcionarios con cargos públicos de alto nivel, políticos y oficiales de alto rango de fuerza pública. La policía se vio obligada a cambiar su estrategia para evitar atentados en la capital del país. Se creó un grupo de 100 policías encargados de custodiar los centros comerciales y otros lugares de alta afluencia de público. Un oficial encargado de este grupo es quien está haciendo esta supervisión en todos los centros comerciales y las conexiones con los gerentes de seguridad de esos centros comerciales. Se hace incluso en los terminales de transporte, se hace en nuestras troncales de Transmilenio y en todas las diferentes partes donde hay aglomeración de personas. Pero la colaboración de la ciudadanía es vital. La policía recomienda no acercarse a paquetes sospechosos y reportarlos de inmediato. Además, lo apropiado es no utilizar teléfonos celulares cerca del elemento desconocido, pues la señal podría activar la posible carga. Nunca se acerque a ese artefacto a tratar de manipularlo, nunca vaya a hacer eso. No deje que otras personas lo manipulen. Desde el sábado 17 de junio, día del atentado en el centro comercial andino, la policía ha recibido un promedio diario de 15 reportes de paquetes sospechosos en la capital del país. Todos han sido descartados. Nueve de la noche en punto. Erika, vamos a Facebook a ver qué está opinando la gente con el hashtag Opina Bogotá, a quien le ponemos mucha atención a sus opiniones porque de eso se trata este espacio. William García, me gustaría que recuperaran la confianza del ciudadano común y que a los policías no les tocara tanto terreno para un solo cuadrante y buenas motos. No las eléctricas. No las eléctricas que no andan, andan más las bicicletas. Marcia Ivonne Lara Silva, si pasamos por la carrera 30 con tercera y desde el puente de la Sexta es un solo pánico. Me han robado las persianas del carro, hasta me saludan los ladrones y se van sin ni siquiera
correr, Mire, dice Marcia. En ese sentido, don Guillermo Traslaviña también dice, difícil creer en datos oficiales que hablan de una reducción importante de los delitos de impacto en Bogotá, cuando hay sitios de la ciudad donde a diario rompen carros para robar lo que se lleva de medio valor. Yo quiero, antes de despedirnos, Yesid, volver a citar ese estudio de la Fundación Ideas para la Paz. ¿Qué era lo que decía? Que ellos advierten que hay otros aspectos que se deben tener en cuenta. Ellos coinciden en que la ciudad de Bogotá ha avanzado en reducción de delitos y hacen un análisis de otras ciudades del país que no les ha ido tan bien. Pero ellos dicen, mucho cuidado. Aquí hay una serie de retos importantes que las autoridades no deben descuidar. La invisibilidad del fenómeno de la extorsión, eso crece. Eso está ahí. La gente como no denuncia, es difícil saber qué tanto ha venido aumentando o cómo se mantiene. Hay que prevenir los delitos contra el patrimonio de los ciudadanos. Promoción de la transparencia administrativa, lo que decíamos, la corrupción en las instituciones a veces verdaderamente golpea al ciudadano y no le permite tener una relación estrecha con su justicia y con su policía, y los incentivos para la denuncia, entre muchos otros. Ellos vuelven a hablar del fortalecimiento del modelo de cuadrantes. ¿Se acuerda cuando uno tenía la policía del barrio, iba, le avisaba todo lo que pasaba a la policía del CAI? Eso se acabó. Y eso funcionaba. Funcionaba muy bien. Bueno, muy bien, Erika. Antes de despedirnos, invitamos a las personas a que entren ya a la dirección www.conexioncapital.co/Opina Bogotá y nos deje su opinión sobre la seguridad en la ciudad, sobre qué propondría usted para que la seguridad en Bogotá mejore. Las respuestas, los resultados de nuestra urna virtual los vamos a conocer el próximo jueves. Se nos acabó el tiempo, Erika Fontalvo. Muchas gracias por estar. Por supuesto, mañana seguimos. 8:30 p.m. Mañana los esperamos nuevamente aquí por redes sociales. Este debate se transmite en multiplataforma, como lo exige el periodismo de hoy. Y a todos ustedes, los televidentes, gracias por estar en Opina Bogotá, porque la opinión y el debate han vuelto al canal Capital, el canal de todos los ciudadanos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Chao.